Bienvenidos modelistas a este cuarto capítulo en el cual vamos a seguir con nuestra suspensión móvil. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar estos 4 ejes, tal y como hicimos la semana pasada, y vamos a empezar con la siguiente parte para que empecéis a ver ya cómo va a ser nuestro sistema de suspensión, ¿vale? Ya vamos a empezar a cortar por estas zonas y vamos a meterle los muelles. Una vez tengamos eso hecho, terminaremos con la parte de la barcaza superior, que como ya sabéis, ahí vamos poco a poco. En principio, hoy también la acabaríamos. Así que vamos a por ello. Recordar, una velita siempre va a ser nuestro mejor amigo en esta misión. Voy a ponerle la hoja del cúter que hemos utilizado la semana pasada. Y vamos a encender la vela. Y empezamos. Vamos a quitarle esto y se las dejamos aquí atrás, ¿vale? En orden, eso es importante para que no perdamos la ubicación exacta de cada una, porque si no luego podemos tener problemas al meter todas las ruedas en los ejes. Bien, ahí las tenemos. Así que vamos a ello. Vamos a empezar calentando la hoja. Ya sabéis, al principio cuesta un poco más que toda la hoja coja calor, así que un poco de paciencia. Y vamos poco a poco cortando toda la zona. Vale. Venga. Cuando veis que se os puede levantar o que se empieza a mover demasiado la pieza, parar y sacar el cúter, porque el plástico al final es una parte débil la que estamos cortando y se os puede romper por el calor o deformar. Entonces es mejor ir poco a poco y esperar. ¿Vale? Vamos ahí poco a poco. Dejamos que se queme todo el plástico que tiene la hoja también. Si empecéis a ver que arde, vosotros dejarlo, porque eso siempre va a ser bueno de cara a limpiar la hoja y poder cortar mejor, ¿vale? Y seguimos. Ahí está. Siguiente eje. Y seguimos poco a poco. A ver si en esta ocasión lo hacemos... No nos cuesta tanto, lo hacemos un poco más rápido y podemos ir avanzando. Porque realmente esto es un poco costoso en cuanto a tiempo se refiere. Vale, vamos ahí. Ahí está. Ir intentando hacer siempre esos movimientos como si fuera una sierra, aunque el cúter es plano y puede cortar simplemente por fuerza, ir cortándolo como si fuera una sierra para que así no se os quede pegado, corra menos peligro de quedarse pegado el plástico al cúter, como por ejemplo nos estuvo pasando la semana pasada en el directo anterior. Porque si se os queda pegado al cúter y no lo veis por cualquier razón, no os dais cuenta que se ha quedado pegado y tiráis, la probabilidad de que partáis el plástico es muy alta. Así que tenéis que ir poco a poco, ¿vale? O sea, ahí también ha corrido cierto riesgo
Como veis ha quedado un poco levantada. Ahora cuando cortemos el eje vamos a ver cómo está la pieza, porque si no habrá que sustituirla. Pero bueno, yo, como ya os comenté también en el directo anterior, una vez que cortemos todos los ejes y lo tengamos más o menos claro, ya os voy a enseñar también cómo poder replicar piezas en caso de que se os rompan o pase cualquier problema, que a veces suelen pasar. Ahí está. Vale, vamos a ver. Sí, está muy delgada, pero bueno, sí que puede aguantar. Vale, lo veremos una vez que cortemos todas. Vale, ya solo nos quedan 2. Así que poco a poco. Luego recordar, tendremos que lijar toda esta parte para dejarla fina, como está de aquí atrás. Y empezaremos cortando ya los agujeros para poder meter el eje extra con el muelle, que es la razón de todo este proceso. Poderlo hacer para que con el muelle la suspensión sea móvil. Vale. Vamos poco a poco. Es mejor ir cortando poco a poco en cada vez que intentar cortar de una mucho y, como os digo, que la pieza se parta o que el plástico se quede pegado porque ya el cúter no tiene suficiente calor, entonces que se termine partiendo. Es mejor ir con calma y paso a paso. Vale, más o menos yo creo que ya está la hoja. Ahí estamos. Yo creo que con el siguiente ya termina de salir. Todavía nos queda un pelín. Esa se ha quedado un poco pegada justo en el centro. Y como os digo, para no forzarla, es mejor volver a calentar el cúter y seguir con ello. Mirad todo el plástico que se ha quedado ahí. Es cierto que cuanto más plástico tenga la hoja, menos vais a cortar, porque al final es una barrera térmica, así que ahí está. Siguiente eje. Y ya solo nos quedaría el último de este lateral y seguimos con el siguiente punto. Así que vamos a ello. Vamos a intentar. Sí, es cierto que puede dar miedo este proceso, pero realmente si vamos poco a poco y con calma, no tiene mucho mayor misterio. Y como ya os digo, luego os voy a enseñar bueno, seguramente sea la semana que viene el siguiente directo, la forma en la cual podemos replicar un eje si se parte, o bueno, realmente cualquier otra pieza, no tiene por qué ser un eje. Pero en este caso vamos a coger un eje ejemplo y vamos a replicarlo por si haciendo este proceso se llega a partir algún eje, que es normal, entre comillas, si no se tiene mucho cuidado. Así que os enseñaré el proceso para que no sufráis tanto y le quitéis un poquillo el miedo. Aunque, como ya os dije también en el directo anteriores, lo mejor es coger una maqueta de prueba y hacerlo. Y ya cuando tengáis más o menos el sistema claro, ya podéis pasar a una que realmente no os preocupe.
Vamos a dejar que se queme todo el plástico. Y le damos por el otro lado. Ahí está. Vale. Vamos ahí. Sí, se nota ya que el cúter está cogiendo bastante plástico porque cada vez se nota que corta menos distancia. Así que vamos a ver si consigo que se limpie la hoja mejor. Aunque bueno, ya solo nos queda un eje, tampoco es mucho. Venga. De todas formas, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión sobre alguna parte en concreto, no dudéis. ¡Epa! Que ahora voy a moverlo todo. Ahí, esa fuerza extra. Ahí está, vale. Aquí tenemos el eje. Entonces, como recordamos de la semana pasada, lo primero que tenemos que hacer es lijar todo esto para dejarlo liso, ya que al meterle el cúter con el calor se ha deformado, se han creado muchas marcas. Así que vamos a dejarlo. Voy a dejar el cúter aquí en el fuego, que se vaya limpiando. Ahí está, mientras vamos lijando la otra parte. Vale. Esta la guardo. Y ya metemos la lija. Bien. Y lijamos toda esta parte. Un poquito más. Vale, perfecto, ya lo tendríamos. Estos ejes, por supuesto, tenemos que... Bueno, a ver, si tengo el cúter aquí, ahora no es el momento. Tenemos que lijarlos y quitarle estas pequeñas rebabas que se van creando al utilizar el cúter. Pero bueno, eso lo vamos a hacer ahora. Aprovechando que tengo el cúter ya caliente, o que lo estamos calentando, vamos a necesitar lo siguiente. Una regla para poder medir, un lápiz para poder marcar y como los muelles que vamos a utilizar son estos, ¿vale? Son muelles de 2 milímetros de diámetro, con lo cual el hueco que tenemos que hacer realmente es utilizando esta parte que sobresale, que es lo que nos marca dónde va a estar el eje, ¿vale? Tenemos que cortar hacia arriba, ¿vale? Va a ser cortar hacia aquí arriba el hueco exacto, la altitud exacta del muelle. Porque lo que vamos a hacer va a ser pegar aquí arriba un tope donde va a ir pegado el muelle, y el eje extra que le vamos a meter a estas piezas va a ser la que va a tocar con la otra parte del muelle, y así el muelle va a hacer el efecto de la suspensión móvil, ¿vale? Así que en verdad solamente tenemos que cortar lo que vienen siendo 2 milímetros, que tampoco es mucho, aunque bueno, podemos cortar, vamos a ver, tenemos que cortar 2 milímetros en verdad desde el comienzo de la barcaza, ¿vale? Desde esta parte, no contando desde aquí, sino contando desde esta parte. Aunque, espera un segundo, 2 milímetros en verdad. No, 2 milímetros no, perdón, 2 milímetros es el grosor, claro, estaba pensando. Son 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. En vez de cortar 1 centímetro, cortaremos algo menos, ya os digo, porque necesitamos la pieza en la parte superior. Así que vamos a cortar
0,5, 0,6 como mucho, ¿vale? Y hacemos la marca. Aunque realmente con el lápiz, bien, ahí sí que, claro, no se va a ver mucho. Vamos a coger mejor si tenéis un boli de los que escriben CDs, por ejemplo, os va a abarcar mucho mejor, ¿vale? Y marcamos. Si quiere marcar, claro está. Creo que le falta un poco de alcohol. No, este no me voy a querer marcar ahora tampoco. Venga, va. Podemos encontrar la herramienta perfecta. A ver, ¿tú vas a escribir? Vale, tú sí. Venga, ahora sí, ahora que sigue sí. Vamos a ello. Epa, a ver. Hay que sujetar bien la pieza y ahí marcamos. 0,6. Ahí está. Y ahora marcamos aquí, en la parte superior. Vamos a utilizar el sprue, con lo cual, para calcular exactamente, cogemos un sprue, el que, por ejemplo, ya cortamos, ¿vale? ¿Os acordáis? El que hicimos las marcas, y ya que es el sprue propiamente el que va a tener que entrar, son 3 milímetros, no sé si lo llegáis a ver. Vale, pues vamos a hacer un agujero de como mucho 4, si puede ser de 3 mejor, pero como mucho 4 milímetros, porque si no vamos a empezar a tocar el siguiente eje. O sea, tampoco hay tanto margen propiamente dicho, ¿vale? Entonces, el agujero empieza ahí y nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 milímetros hasta aquí. Y ahí ya volveríamos a bajar. Ahí. Es que me está cogiendo justo en esta parte. Ahí está. Me coge esta pieza que sobresale y no me estaba dejando marcar bien. Voy con esta, que va a ser mucho más fácil. Aquí marcamos 6 milímetros desde el comienzo de la barcaza, ¿vale? ¿Vale? Aquí marcamos 4 milímetros como mucho, que es... Esta se me va a mover. Esta parte sí que es más complicada porque la regla no se puede estar recta. Siempre hay una pieza que le fastidia. Ahí. Y bajaríamos. Esta está mal marcada por esto, ¿eh? Aquí tendríamos que cortar esta parte. Si es que la metemos aquí, va a fallar. Tenemos que cortar aquí, eso es. Tener en cuenta siempre que, por eso he dejado esta parte de aquí abajo, por eso no la he cortado todavía, porque es nuestra guía, es la parte que va a tener ahora el eje que se va a introducir dentro, ¿vale? El eje que va a entrar por aquí. Con lo cual, esta parte redonda siempre va a ser, ¿vale?, la que nos va a guiar. Si calculamos y se nos metería dentro, no estamos calculando algo bien, se nos está yendo algún milímetro por algún sitio, porque como os digo, aquí necesitamos este hueco para entrar. Tampoco nos podemos ir mucho más de este hueco. ¿Por qué? Porque si no entraríamos con el siguiente eje. Vale, recordar que al final, si lo ponemos así, esto va así. Si hacemos aquí un agujero muy ancho, vamos a empezar a tocar el siguiente eje, ¿vale? Y claro, no queremos tampoco excedernos. Tenemos que cortar justo la parte esta que tenemos, ¿vale? Entonces, hacemos la marca. Vale, ¿ves? Por ejemplo, en este, eso es. Se nos quedaría desde aquí. Vale. 6 milímetros. Porque este lo he hecho sin calcularlo. Eso sería hasta aquí. Eso es. Vale. Y este así. Vale, listo. Aquí otros 6 milímetros. Hasta aquí arriba. Y cortamos. Aunque estos... Ah, no, este todavía sí. Los de la caja son unos muelles más estrechos porque, como veis, la distancia entre la caja de las baterías y el lateral de la barcaza
es mucho más estrecho, con lo cual los muelles tienen que ser diferentes. Así que estos los voy a dejar. Vamos a cortar estos primeros, ¿vale? Este no lo he hecho al final. Vamos a cortar estos primeros para verlo y ya en el siguiente directo, la semana que viene, os enseño... Ahí estamos. Os enseño cómo serían los otros muelles. Y este va así. Vale, una vez tenemos la marca de este, creo que entre tanto de moverse se ha borrado. 6 milímetros. Y aquí van 4. Y aquí van 4. Vale. Y aquí van. Ahí está. Una vez que tenemos las marcas hechas, ¿vale? Y así podemos empezar con ello. Vamos a ello. Vale, con el cúter que lo tengo ya abrasado. Vamos a empezar por el primero. Lo que pasa que al dejar el cúter está realmente caliente y me estoy empezando a abrasar un poco la mano. Y sobre todo también hacia adentro, que no os lo he dicho, hacia adentro tenemos que cortar 1 milímetro, ¿vale? A ver si el cúter quiere y me deja. No. Mira que ha estado en el fuego todo este tiempo, ¿eh? Esta parte del plástico también, al ser más gruesa, es mucho más difícil de cortarla, ¿vale? Hay otra herramienta que nos puede ayudar, en realidad. Aunque veis, sí que poco a poco sí que podemos ir cortándola. Hay otra herramienta, la herramienta de Dremel con la que he lijado y hemos hecho los agujeros en los otros directos, etcétera. Tiene un accesorio, obviamente, que es para cortes, que no hemos utilizado para cortar todos los ejes porque son muy finos y si no se los comería enteros. Aquí nos puede ayudar. El problema es que esa herramienta de corte es redonda. Entonces tendríamos que calcular muy bien para no excedernos de altura como tal, ¿vale? Sí que es cierto que aunque nos excedamos ligeramente de altura, las ruedas van a tapar todo, entonces exteriormente no se va a notar mucho lo que pasa aquí, pero siempre que podamos hacerlo lo más ajustado posible, pues mucho mejor. ¿Vale? Vas cortando. Ahí está. Respetando siempre las marcas que hemos hecho. ¿Vale? Ahí estamos. Y ahora vamos a cortar esa. Y os enseño la lógica que estamos siguiendo en todo esto, que yo sé que así a ciegas puede ser bastante dudoso o complicado. Ahí está, ¿vale? Esto ya está cortado, entonces ahí nos quedaría, eso es 1 milímetro. Aquí además, por ejemplo, tenemos que tener cuidado porque aquí va a ir un tornillo, no nos podemos exceder tampoco. Aquí, como veis, está todo medido al milímetro, como quien dice. Ahí está, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya tenemos este primer hueco. Una vez que tengamos este hueco hecho, ¿cuál es la lógica? Bueno, os cojo este porque es más fácil. Este agujero va a tener un eje, ¿vale? Con lo cual, esta pieza va a ir todo el rato haciendo esto. Aquí, ahora le vamos a pegar un cachito de sprue, que es el que entra dentro del hueco que acabamos de hacer. Y ahí va a estar el muelle, que aquí va a ir otro cachito de sprue en la parte superior del muelle, con lo cual va a hacer el efecto muelle. No sé si lo llego a explicar del todo bien, pero ahora mismo lo vais a ver, que es más fácil. Venga, vamos a... Bueno, como ya vamos, vamos a hacer todos los cortes, ¿vale? Vamos a cortar el sprue también. ¡Ey! Vale. Como ese no lo veo, voy a esperar. Este creo que se ha borrado. Así... Ah, no, mira, vale. Sí que lo veo. Vamos a hacer todos los cortes.
Vamos a cortar los primeros cachitos del sprue también y dejamos la parte de la suspensión por hoy y seguimos con la barcaza a ver si la terminamos hoy también, que en principio no nos quedaba mucho. Vale. Recordar, es mejor ir siempre poco a poco que intentarlo hacer todo de golpe y que lo hagamos mal. ¿Vale? Ahí está. Ahí va. Vale, ¿ves? Este ya no calienta lo suficiente. Vamos a hacer como si nuestro Pantera estuviera sufriendo ahora mismo los mayores daños en el campo de batalla. Ahí estamos. No, ahí no. Ahí he querido ir de listo y no me ha dado. Vamos ahí. Ahí estamos. Y ahí estamos. Siguiente. Ahí vamos, poco a poco y con paciencia. Seguro que lo conseguimos. Ahí estamos. Venga. Vale. Ahí está. Un poquito más. Tiene que ser un poco más profundos estos. Se me han quedado... Vale, ese se me ha quedado un poco corto, ¿vale? Pero bueno, ahora lo terminamos de ajustar. La hoja del cúter, la verdad que se ha quedado... ha tenido mejor vida, como se suele decir. Madre mía. Pero bueno, creo que sabía a lo que venía. Ahí está. Y ahora nos queda esta. Ahí está. Ya está. Siguiente. Y ya solo nos quedaría uno. Que ahora, en cuanto terminemos de cortarlo, vamos a lijar toda esta parte también porque se ha quedado todavía rebabas, ¿vale? Al aplicarle calor todo el rato, se van quedando... Se va haciendo... Eso, el plástico se funde y va saliendo hacia afuera. Que es una técnica muy interesante, por ejemplo, para hacer impactos de proyectiles en los carros y demás. Podéis hacer el agujero, meterle masilla y luego meterle algo, un punzón, por ejemplo, o algo por el estilo, que así hace que la masilla salga hacia afuera, o directamente con un punzón caliente vais metiéndolo y hace eso, que el plástico que se funde va saliendo hacia afuera y es el propio plástico de la maqueta la que simula el metal del carro. Aquí al final, una técnica que os puede valer para una acción, luego siempre le podéis sacar una utilidad en cualquier otra circunstancia, porque lo importante es entender el proceso y ya con ello es más fácil aplicarlo. Venga, ya solo queda una. Aunque necesitamos meterle un poquito más. Eso es. Ahí está. Ahí está. He tardado mucho en ponerla. Venga, vamos ahí.
Y ahí está. Vale. Perfecto. Ya tenemos nuestros 4 primeros agujeritos. Vale. Apagamos la vela, que esto ya no lo necesitamos más. Y si no, vamos a tener un problema. Y ahora volvemos a lijar esto suavemente. Vale. Perfecto. Es importante tenerlo lijado y bien liso, porque si no, luego es fácil que se enganche cualquier parte del sistema. Entonces, eso de todas formas cuando pongamos el sistema ya lo vamos a ver. Y si alguno roza o se choca, lo lijamos y lo ajustamos más. Pero bueno, en principio ya debería de quedarse listo. Así que voy a coger Blu Tack para esos otros ejes. Y lo dejamos por hoy a falta de el sistema final. Vale. Esto, como os dije en el directo anterior, les pongo bolitas de Blu Tack para saber cuál es cuál y así no tener un problema luego, porque como sabéis, estos ejes, cada uno lleva un tipo de eje de rueda diferente y si no, luego las cosas no nos encajan como debería. ¿Vale? Venga, y ahora aprovecho, os leo también y seguimos. Vale, aquí tenemos la barcaza tal y como la dejamos la vez anterior y aquí el limpiador del cañón. ¿Qué es esa pieza? Ah, el Barto. El kit de tablilla exactamente es el 48205. Es un modelo de radiocontrol. Por eso tiene la pila y de hecho dentro de la barcaza, dentro del chasis, lleva todo el sistema de motores y demás, que cuando terminemos toda la parte de la suspensión móvil será lo que hagamos. Hasta ahora no hemos hecho nada de eso porque necesitamos primero meter toda la suspensión móvil para poder meter todos los sistemas eléctricos que nos trae la maqueta y el carro en este caso. Vale. De cara, por ejemplo, a cualquier pieza redonda que tengamos que pegar, como será el cañón en su caso, en este caso ha quedado bastante bien. No tiene mayores problemas, así que no lo vamos a necesitar. Pero en otros casos, en el cañón seguramente no os ocurra y ya os enseñaré un truquillo para hacerlo. Porque estas pequeñas, no sé si lo llegáis a poder ver, ¿vale? Que no queda perfectamente liso. Se puede lijar y dejarlo perfecto, pero si os fijáis en los carros reales, algunos lo tienen en esta parte, otros lo tienen en la parte interior. Depende un poco. ¿Por qué? Porque esto al final no era más que una tapa que se quitaba y salía la parte del limpiador del cañón, que realmente esta pieza la mantenían para eso. Así que en este caso lo vamos a dejar, ¿vale? Si lo queréis lijar se podría lijar, pero como os digo, si os fijáis en fotos reales, muchas veces lijamos y dejamos mejor las cosas que como en los carros ocurre. A mí me pasó con un T72 que estuve limpiando bastante unas rebabas, etcétera, y luego me tocó ver uno en un museo realmente y vi que todo eso eran rebabas de la soldadura y podía haberlo dejado tal y como estaba. Vale, es la parte del limpiador del cañón que está ahí, ¿vale? Esa la vamos a poner la última por cómo se pega, así que vamos a seguir con la siguiente.
Vale, tenemos esta parte. Venga, pues vamos con ello. Vale, venga, vamos con ello. Bien, pues esa primera. Aquí tengo mis lijas. Aquí más o menos podéis ir paso a paso como os lo ponen las instrucciones, o en este caso yo he empezado por esta pieza porque ahora requiere de otras 5 piecitas que se le pegan encima, y así mientras esas piezas se van secando nosotros vamos haciendo otro proceso y vamos optimizando más el tiempo, ¿vale? Pero bueno, aquí ya cada uno realmente podéis organizar lo mejor que podáis. Esta parte va hacia abajo, ¿vale? O sea, lo que se va a ver es estos puntos, con lo cual tampoco tiene mucho más misterio. Pero si no, estos redonditos que son las marcas de impresión, ¿vale? Estos círculos de aquí, habría que rellenarlos y lijarlos para que no se noten. En realidad es lo que os digo, ¿vale? Como esto va a ir así, no se va a ver, y en este caso pues no lo vamos a hacer. Pero esos detallitos, tenerlos en cuenta, porque luego si no, se nota mucho y eso es lo que marca la diferencia entre un buen modelo y uno pues que tiene puntos de mejora. Ah, vale, son estos, vale. Vale. ¡Epa! ¿A dónde vas? ¿A dónde te vas? La cámara está viva. Vamos allá. 3, 4, 5. Los 5, ¿verdad? 1, 2, 3 y 2, 5. Correcto. Vale. Los lijamos. Aunque no son fáciles de lijar, porque son piecitas tan pequeñas que la verdad es que agarrarlas ya es complejo y lijarlas sin que se vayan de la mano, más complejo todavía. Pero bueno. Ahí está. Para ver algunas cosillas en este hobby, tener uñas viene bien y para otras viene mal. En este caso, tener uñas te viene mejor porque es más fácil agarrar la pieza. Pero luego te puede dar problemas también. Venga. Ahí. Vale. Entonces, una vez que lo tenemos, cogemos nuestro pegamento y lo que también vamos a coger van a ser las pinzas. Vale, porque para pegar estas piecitas pequeñas va a estar complicado si no. Sí, eso es. Entonces le damos una gotita en el agujero y cogemos la pieza. Tenemos que mirar, es importante en las instrucciones cómo va colocada la pieza para no cometer errores, ¿vale? Y en este caso van así, con la parte recta aquí arriba. Pero ahí, vale, perfecto. Ahí va otra.
yo siempre cojo una pieza, independientemente de cómo, la apoyo en el dedo y ya en el dedo la cojo en la posición correcta que necesito para poderla manejar mejor en la pieza, porque el dedo me da mayor flexibilidad a la hora de poder coger la pieza, ya que por ejemplo en el tablero, al ser rígido, no me ayuda, pero en el dedo puedo hundir la pinza en la yema y por lo tanto me da un juego extra. Vale, otra. Mira, esta la he cogido perfecta de una. Perfecto. Y la última. Vale, ahí la tenemos. Hay uno, eso es. Vale, vamos a intentar dejarlo lo más rectos posibles. Si veis que alguno se tambalea un poco. Bien. Vale. Este es de este lateral, así que lo dejamos ahí para tener un orden de todas las piezas. Vale, procedemos entonces con la pieza que sujetaba el cañón. Vale, son la 8, la 9, la 10 y la 7. Que la 7 un poco más complicadita. Y hay que tener cuidado porque es más fácil que se rompa. Vale, ahí está. Bien, esta como os dije, podemos, como ya os comenté en el directo anterior, podemos intentar limarla con una lima normal o al menos quitarle la mayor parte de la rebaba, pero como es una parte curva, ¿vale? Lo mejor es ahora, vale. Y aquí lo mismo, aquí sí que podemos utilizar las pinzas. Ahí está. Cogemos el cúter, frío, importante, y lo pasamos transversalmente para quitar esas marcas que tiene del molde. Vale. Ahí está. Y así queda lo más limpio posible. Y al haber cortado el plástico, sí que es cierto que ahora mismo pues es un poco guarrada. No os voy a engañar. Lo suyo sería cambiar la hoja al cúter y así utilizamos una hoja solo para lo que son las partes de la barcaza de la suspensión en la que estás cortando plástico y ya otra hoja para las demás tareas. Pero yo justo ahora no la he cambiado y me está dejando todas las manos negras. Pero bueno. Vale. Vale. Perfecto. Dejamos ahora el resto de piezas perfectas y procedemos a pegarlo. Vale. Vale, estaba aquí. Hecho. Y esta... Vale. Vale, listo. Entonces, según las instrucciones,
la pieza C7 que va entre estas dos, no hay que pegarla, ¿vale? Porque así nos puede dejar el juego de levantarla y sujetar el cañón o dejarla tumbada y el cañón estándar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto va. Las otras dos piezas van en estos laterales, ¿vale? Vamos a pegarlas. Bien. Eso es. Epa. Así. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer va a ser dejarla secar un tiempo ligeramente prudencial, pero no dejarlas secar enteras, ¿vale? Vamos a dejarlas ahí, que se empiecen a solidificar un poco. Y antes de terminar el directo ya lo vais a ver. Luego vamos a coger la pieza, vamos a meterla en el respectivo agujero y volvemos a echar un poco de pegamento, porque así las piezas estarán lo suficientemente sólidas como para no caerse, pero no tanto como para no permitirnos ese juego de poder introducir la pieza, ¿vale? Vale. Vamos con otras escotillas y partes que tiene. 51 es esta y 41 es esta, vale. Bien. Vale, aquí si veis, no sé si lo podéis llegar a apreciar, pero también se ve la marca del molde, con lo cual es al lijarla y lo dejamos lo más liso posible para que luego al pintarlo no haya marcas que nos arruinen el trabajo. Siempre esos detalles os tenéis que acostumbrar a fijaros en todas las piezas. Pensar que todas las piezas tienen marcas de molde es inevitable. Así que buscarlas y si están bien hechas, estarán bastante disimuladas y con un simple lijado bastará, o con la parte del cúter, como ya sabéis. Y si no está tan bien hecho, porque eso ya depende del kit, del fabricante, etcétera, pues os tocará lijar más o incluso en ocasiones enmasillar, como los circulitos de impresión que os he enseñado antes, que eso sí o sí nos toca enmasillarlos, lijarlos y dejarlos planos. Vale, perfecto. Y ahora, esto va aquí. Este viene aquí. Ahí estamos. Y la 41. Ah, va ahí encima. Vale, perfecto. Espera. Aquí no. A ver, un momento. Ah, vale, encima, claro, ya decía yo. Va justo aquí. Ahí está. Vale. Es importante, como os digo, que os fijéis siempre en las instrucciones bien para pegar las piezas correctamente, porque si no, ya sabéis que luego tenemos problemas. Bien, por ejemplo, ahora ya está lo suficientemente sólido, pero no lo tanto como para que no podamos hacerlo. Si hacemos un poco de fuerza, muy suave tiene que ser, eso sí. ¿Veis? Se mueve la pieza. Ah, me he pasado yo de fuerza. Vale. Y ahora lo dejamos. Y volvemos a echar pegamento. Voy a cogerla con las pinzas. Ahí está. Y volvemos a echar pegamento en la punta de unión para que se solidifique las dos piezas de abajo, pero esta
este móvil, ¿vale? Y vamos a dejarlo secar aquí tranquilamente. Ahí está. Bien, sigamos. Vale, tendrás que hacer... Vale, mira, vamos a ver con esas. Vale, las A25, que las tenemos por aquí. 725. Aquí hay dos. Venga, ahí está. Y otras dos tenemos por el otro lado. Aquí están. 25, aquí. Perfecto. Venga. Ahí está. Esta se nos había ocultado ahí debajo. Esta no quiere ir al campo de batalla. Vale. Tenemos una lista. Venga. Vamos a dejar lo que es toda la parte del motor ahora hecha. Y no, bueno, la parte de esa de la pieza que sujeta el cañón sí que podríamos pegarla, pero la otra no me la quiero jugar, prefiero esperar a que se seque bien esas piezas, porque si no nos pueden dar algún que otro problema. Así que esa igual la hacemos la semana que viene con calma, porque como la pongamos ahora es muy posible que no se pegue bien. Y si queremos hacer las cosas bien, pues es mejor tener paciencia y esperar. Vale, ahí está. Vamos a darle la vuelta. Estas van en estos 4 huecos o hendiduras. Ahí está. Bien. Las pinzas. Y fijaros también en la posición que llevan. Vale. Que es con el huequito hacia afuera. Porque no son como otras argollas que están cerradas enteras, sino estas tienen hueco. Así que la parte que está hueca hacia arriba. Hacia afuera, perdón. Hacia arriba, obviamente, porque si la ponéis hacia abajo, estáis poniendo la pieza al revés. Ahí está. Ahí va. Y... ¡Ey! Ahí. Ah, mira, se entra perfecta. Vale. Nos falta una tapa del motor. La C36. Y en principio tendríamos esta parte también. La 36, ¿no? Sí, vale. Ah, vale. Que van las dos juntas, vale. Vale, pues 35 aquí y la 36 al otro lado. Ahí está. Y aquí tienes la rebaba. La lijamos. Vale. Y dejamos la rebaba de este lado también. Y ya con esto, viendo más o menos cómo estamos, podríamos ir pensando en... Vamos a echar un vistacillo a las instrucciones ahora de todas formas. Ahí está. Vale. Bueno, lo único igual sí que pegamos la pieza... Esta de los 6, 6 de ahí. Ah, mira, de los C3 y pegamos el faro. Venga, hecho. Vamos a pegar la pieza que sujeta el cañón.
Y el faro, me llaman aquí. Vale, hay que cogerla con cuidado porque estaba así. Y lo de cogerla con cuidado. Ahí. Ey. Uf, es que no quiero abrir mucho las pinzas porque si no, esa pieza se puede ver movida y mal. Sí, es que esta pieza... Igual tenemos que esperar. ¡Ah! Se me ha abierto, sí. ¿Veis? Esto es lo que pasa cuando no esperas el tiempo prudencial que deberías de haber esperado. Que se te mueve y no está seca. Y al no estar seca, pues no se comporta como debería. Vale, vamos a dejarlo ahí. Entonces, como os he dicho, y la pegamos el directo que viene. Vamos a dejar que se seque bien. No vamos a meterle más presión a la pobre. Vale. Y entonces vamos con el faro. Y ahí sí, acabamos. C2 y C3, que son estas dos. Bien. Lo limamos bien. Y... Vale. Este está. Y ahora este. Tiene dos, ¿vale? Esto recordar siempre en las piezas redondas, mover la lija en el mismo sentido que la pieza, porque si no las vais aplanando. Es inevitable, al lijarlo se va aplanando. Entonces tenéis que ir haciendo el sentido curvo de la pieza, ¿vale? Para no aplanarlo o aplanarlo lo menos posible. Vale. Y ahora lo metemos y ahí estaría el foco. Vale, perfecto. Pues creo que lo vamos a dejar por hoy. Lo dejamos así. Recordar, el lunes que viene a las 6 seguimos con el sistema. Ya terminaremos de ver cómo funciona el sistema de la suspensión móvil. Lo pondremos en los 4 huecos que hemos hecho hoy. Y ya pues lo seguiremos más adelante. Y nada, seguiremos con la barcaza, que realmente ya nos queda poquito. Pero bueno, entre la suspensión y la barcaza, pues ahí vamos jugando con ello, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo directo.